Michele Angiolillo había nacido en Italia en 1871. Tenía 26 años cuando disparó contra el presidente español Cánovas del Castillo. El detonante del atentado fue el fusilamiento de 5 anarquistas el 5 de mayo de este año, acusados del atentado de Montjuïc. Un año antes, el 7 de mayo de 1896, la procesión del Corpus Christi en Montjuïc salió de la iglesia de Santa María. Y al llegar al cruce de unas calles, sobre las 9 de la noche, un artefacto explosivo fue lanzado sobre el gentío que contemplaba el paso de la procesión, produciéndose 12 muertos y más de 50 heridos graves. Todos ellos amas de casa, niños, jornaleros, obreros, pero ninguna autoridad ni burgués. Estos iban detrás de la custodia y el artefacto explotó al principio de la procesión. En el acto se culpó del atentado a los anarquistas. Estos lo negaron y la mayor parte del pueblo de Barcelona tampoco creía que hubieran sido ellos. Sus atentados siempre iban contra la burguesía, contra los militares y contra el Estado. Cierto que eran anticlericales, pero distinguían entre la institución de la Iglesia y sus fieles humildes y pobres, con los que mantenían buenas relaciones. Algunos decían que todo había sido obra del gobierno para tener una disculpa para reprimir al movimiento anarquista. Las detenciones superaron a 700, y no solamente de anarquistas, sino de socialistas, republicanos, maestros laicos, federales, masones. Se llegó a detener hombres y mujeres por estar casados por lo civil, a un dueño de un kiosco de Barcelona por vender periódicos que no les gustaba a la policía. Uno de los fallecidos era caporal de tambores en el regimiento militar de Almansa, lo que sirvió para que el juicio se convirtiese en juicio militar, siendo así mucho más duras las penas que les caerían a los condenados. Al día siguiente se suspendieron las garantías constitucionales en todo el Estado español. Las torturas a los detenidos eran brutales. Un francés que había sido detenido recibió una brutal paliza por no saber hablar castellano. La policía fabricó pruebas falsas, como se puede ver, un caso de represión total e indiscriminada. Las torturas dieron sus frutos, y hasta 28 detenidos se declararon culpables del atentado. En tanto, mientras las cifras de detenidos y detenidas no paraban de aumentar, el cuerpo del montaje empezaba a tomar forma. Entre las múltiples cabezas de Turco finales, como apreciaremos, lo que más padeció la hazaña de la represión fue la ligada a lo que quedaba de los grupos anarcocomunistas más informales. En el Consejo de Guerra celebrado entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896, se destapó el alcance final de la inventiva del proceso. Se aseguraba que tanto Tomàs Arceri como Lluís Mas, así como otros anarquistas, habían organizado colectas en espacios obreros como el Centro de Carreteros, con el objetivo de conseguir fondos para la compra de explosivos. La fabricación de los mismos se adjudicó al anarquista Joan Alsina, un simple albañil del cual las autoridades pensaban que estaba capacitado para la construcción de artefactos de dicha índole. El grupo de Arceri y Mas sería el que finalmente se encargó de cometer el atentado y por lo tanto responsables de los crímenes. En el juicio, el fiscal solicitó 20 penas de muerte y 58 cadenas perpetuas. El 28 de abril de 1897, el Consejo Supremo de Guerra y Marina condenó a 5 de ellos a la pena de muerte e impuso 20 cadenas perpetuas. El resto fueron desterrados a la colonia del Río de Oro en el Sáhara español. Angiolillo era tipógrafo de profesión. Había escapado de Italia en 1895, donde era buscado por la policía por escribir en la prensa varios artículos subversivos. Estuvo en Barcelona, donde se encontraba durante el atentado del Corpus. De allí se fue a Francia, pero en octubre fue expulsado del país. Se fue a Bélgica y luego a Londres, donde se enteró de las torturas de Montjuïc. De allí compró una pistola. Volvió a París y allí entró en contacto con uno de los líderes de los insurrectos cubanos que luchaban contra España. Le pidió dinero para regresar a España y ejecutar a la reina regente y al presidente del gobierno. Este le dejó dinero, aunque le dijo que no aprobaba los asesinatos. Llegó a Madrid bajo el nombre de Emilio Rinaldini y se presentó como periodista al también periodista republicano y anticlerical José Náquez y le pidió ayuda. Este le dio algún dinero. El presidente del gobierno se encontraba de vacaciones en el balneario de Santa Agüeda, en Mondragón. Era el mes de agosto. El día 8 de ese mes, Angiolillo llegó a Mondragón. Se las ingenió para entrar en el balneario. Cánovas se hallaba en un banco leyendo el periódico. Angiolillo se acercó él, sacó su revólver y le disparó 3 tiros en la cabeza. Fue detenido en el acto y juzgado inmediatamente. 11 días después fue ejecutado mediante garrote vil.